doctor César Paz y Miño. Él es médico cirujano, especialista en genética médica y genética molecular humana, máster en enfermedades infecciosas, doctor en biología, miembro fundador y past president de la Sociedad Ecuatoriana de Genética Humana, autor de 15 libros relacionados a la genética, 170 artículos científicos internacionales y regionales, y acreedor a varios premios y reconocimientos nacionales e internacionales por su labor investigativa. Bienvenido, doctor César, a este Congreso de Patologías Más Frecuentes COVID-19. Es un honor para nosotros tenerle en esta sala y en este momento ya podemos iniciar. Muchas gracias por la invitación también. Voy a tratar de ser lo más concreto posible para aprovechar también el tiempo. Así es que voy a iniciar directamente, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y muchas gracias por permitirme participar con ustedes. Chévere. Tengo que participar la pantalla, ¿no? Por compartir. Sí, compartir. Pero dice... Okay. ¿Ya puedo o no puedo? No me deja. Sí. Ahí estoy. No está todavía. Solo dale clic en el icono. Ya, ahí. Esta es la que tengo que compartir. Exacto. Ahí sí, ¿no? Sí, ahí sí. Perfecto. Ok. Uh-huh. Muy bien. Entonces, el tema que yo voy a tratar es sobre los genes de susceptibilidad. Hay gente que evalúa un poco, perdón, aquí tengo un error en esta diapositiva que tengo que cambiar. No puede ser esto. Ahí sí. ¿Ya? Ok. Ahí estamos, ¿verdad? Sí, doctor, ya estamos. Entonces, el tema es que voy a hablar sobre esto que venimos trabajando desde hace algún tiempo. Ya hay algunos resultados. Estamos esperando ya una próxima publicación con un grupo internacional que trabajamos sobre el tema de genes de susceptibilidad. Entonces, voy a hablar sobre por qué este tema de genes de susceptibilidad y qué es lo que hemos visto, ¿no? Entonces, parto de que el tema de la pandemia ya nadie discute que es real. Tal vez cómo ha ido variando, ustedes vean aquí, es tremendo. Tuvimos un rato una letalidad de 12% y ahora la letalidad real del país, si yo hago los cálculos simplemente de cómo estamos en 6.43%, que es altísimo en relación a otros países. Pese a todo, en eso, imagínate tú, el día 30 de agosto tuvimos 61 nuevos casos, ¿no? La mortalidad ha bajado a 0 en estos días, pero si tomamos en cuenta todo esto, como ha ocurrido, pues estamos en 6.43. Una de las cosas que llama la atención de entrada, que siempre fue así, es cómo afectó la enfermedad en diferentes sexos primero, femenino, masculino, y luego por edades. Esto hace ver que hay alguna cosa atrás que debía buscarse una explicación por qué un virus tiene preferencia por un sexo u otro. Entonces, esta era la primera incógnita que salió en relación al tema de susceptibilidad. Luego hay unas cosas que quiero, para dar el panorama general de lo que voy a hablar. El 30% de personas con infección nunca desarrollaron síntomas, entonces esto es otro dato llamativo. 75% de personas sin síntomas son 75% tan infecciosas como los sintomáticos, entonces esto es una cuestión que nos preocupa desde el punto de vista de contagio y salud pública. 59% de toda la transmisión es de asintomáticos. Entonces, quiere decir que todavía tenemos unas cuestiones por resolver
relacionadas sobre todo al tema vacunas, ¿no? Que ya hablaré luego alguna cosita. 35% son presintomáticos y 24% son sintomáticos los contagios, ¿no? Y una cosa que estamos viendo ahora es que el 95% de nuevos casos son en no vacunados. Estos datos ya nos hacen pensar que tenemos que tener un comportamiento diferente en relación al tema de salud comunitaria, salud pública y las actitudes que tenemos frente al conocimiento y sobre todo al tema de vacunas. La relación de huésped versus virus se da, ya sabemos, a través de los receptores de membrana. El virus tiene estos receptores, que es la espícula, ¿no es cierto? Los genes de la espícula que se pegan a los receptores de membrana. Entonces, este sería el gen de la proteína de la espícula, que está determinada por un gen específico, que encaja perfectamente en el receptor, la ACE2. Esto ya se sabe con certeza, pero no es el único que entra en función, digamos así, en esta relación virus-huésped. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí tenemos el genoma del virus. El virus tiene unos genes que están produciendo algunas de las cuestiones que estamos viendo aquí, el núcleo cápside, la membrana, la envoltura y la espícula, ¿no? La espícula es una proteína, esta sería la representación de la proteína, pues una proteína que tiene diferentes porciones, una superior, un cuello y una parte que se pega en realidad a la envoltura del virus. El virus tiene un genoma de 29.740 pares de bases y está repartido en diferentes porciones que yo no voy a hablar en este momento, excepto la S, que es el gen S, que es el que produce la proteína espiga y que es en realidad la que establece relación con el huésped. Entonces, una de las cosas que sabemos ahora y por la cual el virus es tan escurridizo es que tienes unos pseudogenes, que ya se los descubrió que dice aquí 3D, que estaba solapado, un gen solapado, y que permite, y probablemente es hasta aquí el único gen solapado que se ha visto, que permite que el virus se escabulla al sistema inmune o empiece a tener una actividad diferente, ¿no? Pero en principio, todas estas porciones del genoma viral producen proteínas. Ya se sabe cuál es la estructura de las proteínas. Esto se puede consultar en esta hoja web de cómo son las proteínas de cada porción que produce el genoma viral. Si tomamos en consideración el genoma completo, todas estas rayas hacia abajo son los puntos de mutación que tiene el genoma viral. Ustedes vean, este rojo es el punto de la proteína espiga donde tienes muchas mutaciones. Todas estas mutaciones definen lo que se llaman las variantes del virus, ¿no? Entonces, si esta es una buena representación de qué es una variante, aquí ves en muchos colores, es el mismo virus, pero que tiene diferentes disfraces, diferentes vestimentas, pero al final sigue siendo el mismo virus, más grande, más chico, más colorido, menos. Eso sería como definir en fácil la variante, ¿no? Entonces tenemos muchas variantes. Aquí solo hemos tomado dos, esta del gen solapado RF3D que les señalé, que produce diferente proteína. Esta es la proteína del gen solapado y esta es la isoforma del gen normal. Entonces, cada vez que tengo una mutación, aparece una isoforma. Las isoformas son las que interaccionan con el huésped y son las que provocan en realidad este escape del sistema de protección natural del virus, ¿no? Todas estos variantes del genoma producen diferentes variantes de la proteína espiga, ¿no? Entonces tenemos varias, ahora ustedes están descritas más o menos más de
de 6.000 variantes de este genoma del virus, unas 500 más o menos en el Ecuador, y participamos todos en el mundo entero del mismo virus, digamos, ¿no? ¿Por qué existe la variación, esta variación? Al menos por tres cosas, ¿no? Un principio biológico clásico es la deriva genética, es decir, el virus muta por sí mismo y va cambiando. Pero la desviación antigénica es un factor que influye en que el virus cambie y esto se produce por esta relación virus-huésped. Probablemente la primera dosis sin una segunda dosis provoque también cambios en el material genético del virus por escaparse del sistema inmune y provoque virus nuevos, digamos variantes nuevas. Y la tercera, la recombinación, que esta es una cuestión muy interesante porque lo que ocurre aquí, si ustedes ven cómo se han mezclado los círculos de colores, esto es lo que ocurriría en realidad en una recombinación, y esto pasa probablemente con la variante Delta y las nuevas que vayan apareciendo, ¿no? Esta nueva última, que se me fue ahorita el nombre, que tiene ya 5 variantes en la misma proteína S, mientras el otro, la Delta, tiene al menos 3. Entonces, todo esto tiene que ver con el genoma viral. Entonces, hay dos tipos de mutaciones, unas que no alteran el aminoácido, ustedes ven aquí el codón, no altera el aminoácido, son las mutaciones silenciosas, y las no silenciosas en que cambia el codón y cambia el aminoácido. Estas son las más peligrosas, digamos así, porque son las que involucran cambios importantes en el comportamiento del virus. Estas son justamente las que se ha visto en las mutaciones delta, alfa, delta, gamma, epsilon, teta, mu, etcétera, ¿no? Aquí está, en realidad, cómo se podría graficar las variantes. El primer virus que aparece en Wuhan tenía sus hijos virus, que serían las primeras variantes que se reportaron. Luego aparece una variante importantísima, que es una mutación D614G, el cambio de un aminoácido por otro, y que reemplaza a la principal, ¿no? A la primera. Y empiezan de ahí a crearse hijos de este virus, hasta que empiezan a aparecer las variantes que conocemos ahora. Probablemente aparezcan nuevas, no sabemos si más tenues o más agresivas. ¿De qué sirve el tema de saber la genómica del virus? Pues primero, saber cómo es el origen y cómo es la repartición en el mundo, incluido el Ecuador. Segundo, porque a través del estudio de estos epidemiológicos genómicos, vamos a saber cómo se comporta el virus y si aparecen o no variantes. Y luego podemos hacer estos dendrogramas evolutivos para ver en realidad en qué virus es pariente de cuál. Entonces miren ustedes aquí, todos los celestes claros son virus ecuatorianos descritos, que entonces tienen diferentes ancestros, ¿no? Ancestros virales. Pero al final todos son coronavirus. Aquí empieza el tema de la relación virus-huésped. La primera cosa que supimos es que se unía la proteína S con el ACE2, con el receptor ACE2. Pero luego, el momento en que empieza a evaluarse por qué hay esta variación incluso en la forma de contaminación de las personas, se ve que participan otros receptores. El primero que se evaluó fue el TMPRSS2, luego el SS1 y luego se identifica el NRP1, que es la neurolipina, que probablemente tiene que ver con el aparecimiento de síntomas neuronales, neurológicos, pérdida de olfato, pérdida de gusto, incluso episodios psicóticos. ¿Y esto por qué ocurre? Porque el virus, como el sistema inmune empieza a atacar, el virus se ancla al ACE2, pero
busca otras maneras de entrar y acoplarse. ¿Con qué otras proteínas podría acoplarse? Hicimos un análisis de las opciones de acople con otras proteínas. Aquí está cómo se acopla con el NRP1, es un acople químico real. Y nosotros empezamos a ver cómo el ACE2 podría interactuar con otras proteínas similares de receptores cuyos genes tienen los mismos nombres, curiosamente, y cómo estas podrían servir como puerta de anclaje mayor o de entrada para el virus. Entonces, esto se hace con un análisis científico de datos y logras determinar estas alianzas de receptores proteicos posiblemente con la proteína S del virus. Y esto podría explicar también por qué unas personas se infectan más rápido, menos rápido, tarda más los síntomas, etc. Esta interacción de proteínas puede ser tan grande que puedes crear un proteoma de la interacción virus-huésped. Entonces, en este proteoma que nosotros diseñamos, vimos unos nodos de unión que podrían explicar toda la variedad que tiene el virus y el huésped para adaptarse, acoplarse. Todo esto hace sospechar, por tanto, que existen genes que están comandando toda esta interacción. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Empezamos a trabajar con los datos que se tenía de secuenciación masiva y propusimos un proyecto de identificación de estos genes de predisposición para infectarse. Estamos trabajando en conjunto con algunos países europeos y esto ya pasamos. Y entonces, ¿qué es lo que vemos en términos prácticos que nos hace pensar que hay un riesgo diferenciado en la infección, en la gravedad, en la posibilidad de muerte de los individuos e incluso en la respuesta inmunológica y respuesta a las vacunas? Si yo cojo una población y hago una distribución de cómo son las características de una enfermedad, y esto es real con el COVID, encuentro que tengo una población resistente a la enfermedad, resistencia natural. Esto pasa igual con las bacterias, con los antibióticos, ¿no? Tengo una resistencia natural, un 20% de personas. Tengo la mayoría de la población susceptible y una población que tiene mayor riesgo que el resto de la población. Entonces, estamos hablando más o menos que un 20 a 25% de la población podría tener mayor riesgo. Y el resto, incluidos los resistentes, tendrían un comportamiento genético diferente. Y cuando hablamos de el aparecimiento de la enfermedad, que sería, pasas de ser sano a ser enfermo, el umbral, tenemos igual un 20% de personas, unas graves, y si tomamos en cuenta las cifras de mortalidad del país, tenemos que alrededor del 5% van a morir. Esto significa que hay un comportamiento de alguna manera genético en relación a esto del virus versus el huésped. Entonces, con esta visión se ha hecho algunos planteamientos de hipótesis de por qué está pasando esto, y entonces uno puede ver las siguientes 4 alternativas, ¿no es cierto? Yo tengo variantes genéticas comunes, todas las que nosotros tenemos, como el grupo sanguíneo, por ejemplo, con pequeño efecto aditivo. Es decir, el grupo sanguíneo, voy a decir algo más, esto está en toda la población, niños incluidos, variantes genéticas raras, con fuerte efecto dominante, eso es lo que estamos nosotros estudiando ahora, qué variantes raras están dándote un efecto importante en la enfermedad. Las condiciones médicas preexistentes, esto te hace ser más susceptible, por ejemplo, hipertensión, diabetes, obesidad,
enfermedades pulmonares, insuficiencia renal, etc. Y los efectos del conjunto ambiente y genes. Esto es lo que se llama la epigenética, que podríamos decir de alguna manera, cómo está actuando. Y hoy tenemos evidencia de que esto es real, que sí ocurre y que debemos estudiar. Entonces, si yo hago una primera aproximación a estos genes comunes que me producen de alguna manera una diferencia, la primera cosa ya dijimos, el sexo, hombres y mujeres. Uno de los sexos es más susceptible. Teóricamente el femenino, ¿por qué? Porque tiene más receptores ACE2, pero curiosamente en el Ecuador hay más hombres enfermos que mujeres. Entonces esto nos da otro criterio, el étnico, cómo influyen las etnias en la predisposición. Entonces, si vemos la repartición de la edad de los enfermos, tenemos también entonces un componente extra, que es cómo actúan los genes en los individuos. Y eso sí se vio. Los niños tenían mejor defensa al inicio porque no tenían tantos receptores activados. En cambio, los adultos sí. Pero esto va cambiando, ¿por qué? Porque el virus se va adaptando. Entonces, en esta lucha virus-huésped, el virus también tiene un papel, que es adaptarse. Entonces, se adapta mutando, cambiando, haciendo entrecruzamiento de su material genético con otros parientes virus similares y adaptándose a las nuevas condiciones y empieza a afectar también a niños. Una de las cosas que se vio al inicio de la pandemia es que el grupo sanguíneo A y probablemente el B, pese a que nadie ha hecho este reporte, pero si tú piensas la explicación de esto, los anti-A y los anti-B se comportan de manera similar y serían los dos grupos sanguíneos que tienen más predisposición. Pero esto tiene que ver con la distribución de los grupos sanguíneos. Entonces, esto es lo que se sacó el primer momento cuando aparece la enfermedad. Se dice el grupo A es más susceptible. Pero ¿qué pasa en el Ecuador? Si tú haces un análisis de un porcentaje de cómo están los individuos, nosotros, la mayoría de personas, somos 0, y justamente coincide con los asintomáticos 3%, leve 33%, moderado 40% y 23% graves. Versus lo que tenemos menos de individuos, ¿no es cierto? Los del B, tienes 3 y 1, leve moderado. Y los A, que sí hay 62, 25 y 12. Entonces, bajo esta perspectiva, claro, tú dices, el A tiene 62%, pero en número, nosotros superamos en el grupo 0. Es la mayoría de pacientes son del grupo 0. Más o menos el 60% de la población ecuatoriana, dependiendo un poco del qué grupo analices, es grupo 0. Entonces, primera cosa, es verdad que existen genes comunes, la edad, el sexo, ahora estamos hablando específicamente del grupo sanguíneo, son factores que te dan un riesgo diferente. Luego se hizo otra evaluación, se vio qué pasaba con los grupos étnicos, ¿no? Asiáticos, negros, hispanos y blancos en Estados Unidos. Ocurre que la población negra era la que más alto porcentaje de muertes tenía y le seguía pues la blanca, los hispanos y los asiáticos al final. Sin hablar del tema de realidad socioeconómica de la población negra de Estados Unidos y sin hablar del tema de seguridad social, que ahí ustedes saben que en Estados Unidos si no tienes tu seguro privado, pues simplemente las posibilidades de atención de salud disminuyen mucho y la calidad de atención también. Por tanto, podría tener que ver eso con este tema, pero también como así los hispanos que tienen la misma problemática
tienen cifras bajas. Entonces, podría ser plausible decir que la etnia tiene que ver con la gravedad de la enfermedad, el contagio o la susceptibilidad que tú tienes. En el Ecuador, la composición étnica nuestra es más o menos de 60% genes nativoamericanos, un 28% de genes europeos y un 16% de genes afros, negros. Entonces, esto en términos generales va variando un poquito, pero esto nos da la posibilidad de asociar el grupo étnico que tú tengas con susceptibilidad mayor o con susceptibilidad menor, dependiendo de los datos que están presentándose en el mundo. No hay un estudio en el Ecuador hecho de esta manera, en que asocie etnicidad con el tema de gravedad, pero cuando uno analiza las cifras, por ejemplo, de la afectación de la población indígena del Ecuador de COVID, muestra que no es como se esperaba tan alta como la población mestiza. Entonces, si eso hace coincidir con la ancestría de genes asiáticos que tiene la población amerindia, pura para hablar así, tendría mayor resistencia. Eso es simplemente una hipótesis de trabajo porque no hay datos confiables para eso. Luego empezamos a analizar qué genes tenían que ver con esta susceptibilidad y con esta asociación con la proteína S y sus diferentes porciones, y encontramos una lista de genes que podrían tener que ver con esta predisposición. Aquí están ya 3 de los que hablamos, el sistema HLA, que lo cual nos está hablando de que tienes un potente determinante genético que tiene que ver con la inmunidad. Y luego otra serie de genes que tienen que ver con la susceptibilidad mayor a enfermarte o no. Entonces, si tú haces una asociación entre los genes que están ahora ya conocidos como genes que tienen que ver específicamente con la predisposición versus la relación que tienen que ver con la proteína S, puedes trazar igual un interactoma de todos estos genes con la posibilidad de que se unan al virus, ¿no? Entonces aquí tenemos estos genes que tienen que ver con insuficiencia respiratoria. Son proteínas, pero curiosamente yo hablo de genes porque coincide que los genes tienen los mismos nombres. El interactoma, por supuesto, es de proteínas, pero los genes, al tener los mismos nombres, pues están reflejando lo que son. Un gen, una proteína. Insuficiencia respiratoria, fallo cardiorrespiratorio, problemas renales, problemas musculares, síntomas neurológicos, síntomas térmicos, son los que tendrían que ver justo con esta lista de genes que tenemos aquí expuestos. Entonces, si yo amplío un poquito más el análisis hacia otros genes que tienen que ver con predisposición, empiezo a hacer mucho más complejo el análisis y tengo que poner un límite de interacciones. Entonces, este es el nodo principal que mostré antes, y hay nodos extras y extras de los principales, pero que de alguna manera tienen que ver con proteínas importantísimas de la reacción a lo que estamos hablando. Síntomas leves, moderados, graves, críticos y muerte. Hoy, con toda esta situación, podemos hacer un gran análisis de nodos y podemos hacer lo que se llama un reactoma en relación al COVID, es decir, qué genes, proteínas determinadas por genes, un gen, una proteína, tienen que ver con toda esta reacción o interrelación que tiene el virus con el huésped. Entonces, aquí está todos los nodos que podrías ir creciendo mucho más. Lo que está en verde serían toda la red principal
de genes y de proteínas que estarían involucradas en la predisposición a enfermarte de COVID. Tanto sabemos ahora este tema que podríamos en un momento determinado ya analizar genes que te van a decir si vas a morir o no del COVID. Esa es una cosa que nos enfrenta a cuestiones éticas, hacer los análisis a personas, a cualquier persona antes de que presente los síntomas y saber si esa persona, si le da la enfermedad, va a morir o no. Entonces, todo esto, por eso es que la genética es tan interesante, porque tienes todo el tema del análisis de la relación huésped con el virus, el tema de ético en relación a los diagnósticos que podrías hacer y conformar toda esta estructura de cómo es el movimiento virus-huésped en relación a una enfermedad específica. No es primera vez que se describe esto, se ha descrito para la leishmania, para la malaria, para el HIV, para el dengue, para la fiebre amarilla. Entonces, esta relación es una relación que llama la atención a los investigadores porque quieren saber exactamente de cómo es el comportamiento. Entonces, yo puedo resumir este tema diciendo que existen al menos 6 grupos de genes que tienen relación a la predisposición, a esta lucha entre el virus y el huésped. Los primeros que se dieron en pacientes afectados de COVID fue el acortamiento de telómeros, de los cromosomas. Entonces, este acortamiento que tiene que ver con el envejecimiento se vio en pacientes afectados de COVID que tenían más cortos sus telómeros. Entonces, este sería uno de las predisposiciones iniciales de enfermarse. Luego, los 44 regiones genómicas identificadas con alta tasa de metilación. Ustedes saben que la metilación es una forma de bloquear la lectura de genes. Hay 850,000 regiones de metilación, 44 regiones tienen que ver con la metilación. Y en ese sentido, estás hablando en última instancia de efectos epigenéticos. La metilación es un efecto epigenético que hace que los genes se expresen o no se expresen. 70 genes de riesgo de muerte antes del aparecimiento de síntomas. Esto se está evaluando cada vez más. Parte de eso son la lista que presenté. 13 regiones del genoma, más o menos 40 genes, que tienen que ver directamente a la vulnerabilidad y la sintomatología. Si es que va a ser leve, si va a ser moderada, si va a ser grave o si va a ser crítica. Entonces, si es que hablamos de esto y vamos sumando 70 más 40 más 44 más los telómeros de 46 cromosomas, y en los telómeros tienes secuencias repetidas de genes. Los genes de ancestría poblacional, aquí se ha visto una cosa muy curiosa. Hay genes de herencia neandertal que nos dan resistencia, pero hay otros genes de ancestría neandertal que nos dan susceptibilidad. Nosotros, todos los humanos, venimos de los cromañones y tenemos diferentes grados de mezcla con los neandertales. La población más mezclada es la europea, que llega hasta 26% de mezcla. Nosotros en el Ecuador tenemos muy bajitos y en América Latina en realidad estamos rondando el 1,2% de genes neandertales. Entonces, estos posiblemente no tenemos como muy presentes aquí, pero hay unos que sí nos están dando esta resistencia. Y los genes de modulación de la respuesta inmune, esto sí sabemos bien, todo el sistema HLA, cómo funciona, y toda la organización y producción de anticuerpos como primera línea de defensa antes de que aparezca la inmunidad celular para tener la memoria inmunológica. Esto tiene que ver también con esta cuestión de cómo reacciono a las vacunas. Hay personas que reaccionan más, otras menos. Hay personas que los anticuerpos les va a durar
más de 6 meses a un año, y hay otras que pues parece que a los 3 meses podría desaparecer en algunas personas. Entonces, todo esto nos hace ver que efectivamente hay una cuestión de genética que está respaldando cómo se comportan los individuos frente a la enfermedad. No puedo dejar de decir algo sobre el tema de las vacunas porque estoy hablando de eso, de cómo tú reaccionas, pero en realidad quiero ir no a las vacunas en sí, sino al tema de los mitos, ¿cierto? Cualquiera de los orígenes de la vacuna, los que tenemos a disposición por ahora, los de vectores virales y ácidos nucleicos, todas estas son buenas vacunas, todas son seguras, son eficientes, van a cumplir su función, que es crear anticuerpos contra el virus. Esta se está probando ahora nuevo, solo meter en el individuo la partícula S para que crees tú la inmunidad. Y esta sería la técnica tradicional de virus inactivados, ¿no? Entonces, todas son buenas. ¿Qué es lo que pasa con el tema de las vacunas? Hay una desigualdad en la lucha contra el coronavirus, ¿no es cierto? Este es un mapa mundial de cómo los países llegarán a tener el acceso al tratamiento, digamos, a la vacunación en los diferentes años. Miren ustedes los que están en verde, el año 21 estarían llegando a vacunar a su población. Estos son los más rápidos, ¿no? Europa, Estados Unidos, los mediados del 22, todo el resto de verde más claro. Finales del 22 se habla del resto de países, pese a que nosotros nos están diciendo como país que a finales de este año podríamos llegar al 90% de cobertura de la población, lo cual sería espectacular. Y principios del 23, el resto de países, los países de las zonas que tradicionalmente han sido las zonas más pobres. Esto también es muy curioso porque China asegura que tiene vacunado a casi el 90% de su población. Entonces, eso también nos hace ver que hay una disputa geopolítica sobre el tema vacunas, COVID, quién es mejor, quién es peor. Y los países, lo que sí es cierto es que los países más ricos lideran en vacunación. Entonces, aquí está el tema de riqueza versus pobreza y coincide con el acceso más rápido a las vacunas, ¿no? A finales del 21, los más ricos, a mediados del 22, los menos ricos, finales del 22, más pobres, y los más pobres para principios del año 23. Esto nos hace pensar que va a haber una discriminación poblacional, que los que no se vacunan van a ser población discriminada en acceso a los países vacunados. Y por tanto, pues aquí yo por eso defiendo que el tema de la vacunación debería ser obligatorio. Si ustedes ven cómo estamos en el tema de dosis que se han administrado, tenemos completamente vacunados 8.81 millones, que representa el 50.7% de la vacunación hasta ayer. Entonces, quiere decir que nos falta todavía un 40% más para llegar a la cobertura de la variante Delta. De las otras, probablemente solo con el 70%, pero con la Delta, que es tan escurridiza, posiblemente tengamos que tener un tiempo mayor de vacunación, e incluso podría ser que sea la variante que permanezca como epidémica. Es decir, tenemos que acostumbrarnos a este virus. Miren, el tema de ricos y pobres, no puedo dejar de decir. Aquí están los fabricantes, miren ustedes, y cómo se han proyectado las ganancias y cómo son las ganancias reales proyectadas. Imagínense ustedes que un solo fabricante, va a ganar más que todo el presupuesto del Estado ecuatoriano.
en producción de vacunas. El presupuesto del Estado es de 33.000 millones y esta empresa va a ganar 42.000 millones, la Johnson 78.861 millones. Entonces, el tema de la lucha por la vacunación pasa por una equidad mundial. Debemos reevaluar esto para que la gente tenga acceso a las vacunas, que las diferencias étnicas, las diferencias genéticas vayan limándose a través del acceso de todas las personas a la vacunación y a la opción de una vida saludable. Mientras estamos vacunados, tenemos que seguir con las medidas, esto no nos vamos a cansar de decir, tenemos que seguir con la desinfección, lavado de manos, el distanciamiento, el uso de mascarillas, y aquí falta la aireación de los sitios, ¿no? Sitios aireados, si estás en una casa, en un sitio cerrado, hay que airearlo. Pues esta es una de las mejores salidas. Si alguien está interesado en el tema de algunas de las cosas que he hablado aquí, este es mi libro que saqué hace un par de meses. Pueden bajarlo de aquí, de mi hoja web, cesarpazimino.com, y ahí es gratuito, pueden bajarse, ¿no? Y eso sería, creo, todo de mi parte. Dejo un espacio para que ustedes hagan preguntas si quieren. Estos son mis puntos de contacto: Facebook, Twitter, también tengo Instagram y mi mail que estoy usando ahora. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor César Pazimiño, por esta excelente exposición y muy interesante también. Tenemos un par de preguntas. Justamente cuando usted conversaba de nuestra susceptibilidad genética, también en cuanto a nuestros genes, podrían ser indígenas. En las comunidades indígenas hay muchas personas de aquí que son médicos rurales y se ha visto que ellos realmente no han guardado, digamos, medidas de bioseguridad totalmente óptimas, y sin embargo han tenido contagios, pero es cierto, no se ha visto que han tenido una alta tasa ni de morbilidad ni de mortalidad. Justamente con su teoría, ¿qué estudios podríamos proponer para lograr evidenciar este tipo de variabilidad genética y susceptibilidad? Bueno, todavía las pruebas de susceptibilidad no están abiertas, ¿no? No hay una prueba que tú pidas. Entonces, justamente está evaluándose. Nosotros al haber planteado esto y al haber hecho los primeros estudios y empezar ya a ver qué genes tenemos de susceptibilidad, algún momento ya podríamos hablar de una plataforma de secuenciación masiva asociada a susceptibilidad de este virus. Por ahora no tenemos, como digo, estamos próximos a hacer una publicación con el consorcio internacional que participamos para hacer estos estudios, y ahí veremos un poco cómo repercute en los productores de plataformas de análisis. Y es que vamos a ver si es que alguien se aficiona a hacer plataformas para que se estudien las personas. O sea, no hay por ahora en concreto una prueba para abrir a la comunidad. Ok, doctor, muchas gracias. Otra pregunta que también surge en cuanto a las vacunas. Tenemos igual, depende de cada persona para saber cuántos anticuerpos realiza, pero no se ha visto que los anticuerpos duran más de 9 meses. ¿Usted considera que es muy eficiente proponer una tercera dosis para vacuna contra el SARS-CoV-2? ¿O se volvería como una dosis, por ejemplo, como para la influenza, una dosis para SARS-CoV-2 anual, obviamente tomando en cuenta el recambio genético que tiene? Bueno, el tema es que ya se habla de una tercera dosis, ¿no? Por los mismos hechos que estamos diciendo. Los anticuerpos no duran el tiempo suficiente para dar una inmunidad prolongada. Se habla de un año como máximo. Entonces, eso significaría que definitivamente vayamos a una tercera dosis, siempre y cuando
y eso sí es importante, que incluso eso es lo que habla las autoridades de salud, la ministra, que analizando lo que vaya pasando con la epidemiología propia. Es decir, si es que esta variante, la Delta, que está reemplazando en otros países hasta el 80% de sus enfermos, y nosotros tenemos en realidad pocos enfermos con la variante Delta si hablamos en número, entonces tendríamos que reevaluar si es que efectivamente necesitamos una tercera dosis. Yo pienso que como van las cosas y como el virus está comportándose y han aparecido variantes nuevas, agresivas, de preocupación, como dice la Organización Mundial de la Salud, iremos a una tercera dosis. Y habrá que ponerse, como te pones la de la gripe, como te pones la de la fiebre amarilla cada 10 años, y el tétanos cada vez que tienes algún problema. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Definitivamente. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta, un poquito más de concepto. ¿Cuál sería la diferencia entre cepa y variante? A ver, la cepa es como, vamos a hablar como los individuos, ¿no es cierto? La cepa es del grupo grande. O sea, todos los virus, todos están metidos en lo que se llama una cepa. La cepa de Wuhan inicial fue la inicial de Wuhan, pero esa muta. Ya tuvo sus hijitos que siguen siendo de los mismos virus, pero con variantes. Entonces, una de esas variantes muta tanto, digamos así, cambia tanto, que se convierte en una nueva cepa de virus, con más de 6,000 variantes. Entonces, como que la cepa es lo que agrupa a todos los virus, a todos los hijos de los virus. Y la variante le podemos dar un nombre específico porque le damos los nombres de cómo está su material genético cambiante, pero sigue siendo el material genético el mismo. Entonces, las variantes son lo que ocurre dentro del genoma del virus. Y la cepa es la que agrupa a todos. Ok, doctor. Muchísimas gracias por esa aclaración. Esas han sido todas las preguntas del día de hoy. De nuevo le agradecemos de parte de Coexpo por estar presente en este Congreso de Patologías Frecuentes de COVID-19 y esperamos tenerlo en una nueva ocasión. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias también. Hasta Chao. luego, por la siguiente Chao, chao. oportunidad. Gracias. Gracias.